Buenos días, saludos en la paz de Cristo. Como cada principio de semana que nos reunimos para una nueva enseñanza, un nuevo mensaje que aplicar a nuestras vidas, que pueda traer beneficios y sobre todo el cumplimentar aquellas reglas de vida que Dios ha mostrado a través de los mandamientos y de los preceptos que el Señor desea que nosotros vayamos a hacer. Y es importante porque nos mantenemos en un orden en cuanto al conocimiento de la verdad y también de la libertad y salvación. Por tanto, es lo que expresamos, es lo que deseamos para un mundo que anda confuso, que anda ignorante y perdido, y que necesita un punto de incidencia como es la salvación en sus vidas. También desearles que los vídeos que vayan viendo puedan ser un punto de incidencia también, de aliciente para mucha gente que andan perdida, que necesitan un toque de parte de Dios y lo pueden encontrar cuando sus corazones están dispuestos a creer, abiertos a una nueva dimensión que es la espiritual. Por tanto, siempre ayudados con nuestro testimonio, proclamamos la verdad de Cristo. El tema de esta mañana lo he titulado El Tabernáculo de Dios. En esta primera parte vamos a hablar de las épocas de Moisés, Salomón y Zorobabel. Pero hablamos desde que el pueblo de Dios, los hebreos, salieron de Egipto. Dios siempre estuvo cercano a ellos, para que a su vez alcanzase una promesa dada por él, que era la tierra prometida. Sin embargo, hubo inconvenientes, porque debido a las quejas y a las murmuraciones, a pesar de todo ello, Dios siempre se mantuvo fiel a su palabra. La idea era la de tener una íntima relación con ellos y un lugar donde poder ellos alabarle y a su vez que la gloria de Dios se manifestase poderosamente. Hay tres épocas que veremos relacionadas con el tabernáculo, como hemos dicho antes, que son la de Moisés, Salomón y Zorobabel. Así que en la época de Moisés, para la construcción del tabernáculo, Dios presentó indicaciones definidas en cuanto a su estructura, su contenido y su distribución que se halla en el Éxodo capítulo 26 y que tiene dos partes. La primera que servía como mobiliario era el lugar santo y en ella estaba el altar del incienso, como se ve en Éxodo capítulo 30, y estaba también la mesa del pan y el candelario de oro en Éxodo capítulo 25. Pero en la segunda parte estaba el lugar santísimo, en el cual estaba distribuida el arca de pacto, como se ve en Éxodo capítulo 25. Y en las inmediaciones del lugar estaban el lavatorio de bronce en Éxodo capítulo 30 y también estaba el altar del holocausto en Éxodo capítulo 27. Así que el tabernáculo se constituyó un punto de encuentro del pueblo llamado santoral terrenal, como se ve en Éxodo 25:8, y que servía también de contraste con el santuario celestial. Pero sin embargo, durante el trayecto en el desierto, el arca de la alianza fue trasladada por los israelitas y fue protagonista especial del primer escollo y obstáculo que se encontraron en el pueblo, Jericó, como se ve en Josué capítulo 3, versículo 6. Así que el arca de la alianza comenzó a dar vuelta alrededor de la fortaleza y cuenta el relato que los muros cayeron, como se ve en Josué capítulo 6, versículo 15. Así que el arca de la alianza sirvió como estandarte para los israelitas hasta ser depositada en el lugar reservado en el templo que Salomón posteriormente construyó con el Sancta Sanctorum, que significa santos de los santos. En la época de Salomón, Dios había hecho una conjetura. Y leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 66,
versículo 1, que dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar donde mi reposo? Amén. Dios había puesto esta conjetura porque Dios quiso manifestar la grandeza de su poder y sobre todo el hecho de que David había propuesto el cambio del tabernáculo por el templo, pero se encontró con una dificultad. No se le permitió a David realizar tal obra por una causa. Él había derramado mucha sangre. Pero a su vez encontró consuelo con la noticia de que su hijo, Salomón, era el que iba a construir el templo. Aunque él mismo se esforzó por los preparativos. Sin embargo, esto ocasionó que Salomón construyera posteriormente el templo en el monte Sinaí, en Jerusalén, como se ve en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, y la acabó en el año 960 a.C. en 7 años, pero lo acabó en su totalidad durante 20 años, como se ve en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38. Así que el templo se erigió en el santuario principal, pero más tarde, en el año 925 a.C., fue saqueado por el faraón Sisac y destruido por los babilonios en el año 587 a.C. Pero el eterno reinado que prometió Salomón tiene condición. El hecho de que sus hijos caminaran en integridad y equidad delante del Señor. Porque las bendiciones de Dios dependían mucho de la condición espiritual y también de la obediencia fiel. Finalmente encontramos a Zorobabel. Y es que en medio del cautiverio, Dios señaló a Ciro que se construyese el templo. Por tanto, todos los exiliados que estaban en el lugar retornaron a casa, a Jerusalén, para hacer la obra, como se ve en Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. Así que bajo el reinado persa, durante 72 años, después de la destrucción del templo de Salomón, Zorobabel, apoyado por los profetas, construyeron y reedificaron el templo en 515, como se ve en Esdras 6:15. Hubo un intento de saqueo por parte de los reyes seleucidas. En el reinado de Antíoco XI Epifanes fue profanado y convertido en templo helenístico. Y tras la revuelta macabea fue purificado en el año 165 a.C. Pero en el año 19 a.C., Herodes volvió a reedificar el templo, porque se había deteriorado con el paso de los tiempos, 5 siglos, y era el punto focal del judaísmo. Pero también un punto de encuentro y comunicación entre los israelitas, porque allí se ejercía el poder político, religioso y también económico. Hay que hacer mención que en el segundo templo no estaba el Arca de la Alianza, porque había desaparecido tras la destrucción del templo de Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor. Así que, para finalizar, desde los tiempos que va desde el desierto a Herodes, Dios siempre ha querido mantener una íntima y estrecha relación con su pueblo, y que éstos vivieran una de las experiencias más maravillosas que hay, la presencia de Dios en medio de ellos. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Hemos hablado de reedificar la casa, pero también de reciclar nuestras vidas, como el templo que pasó en 3 épocas. Ahora tenemos hoy día las iglesias, un lugar de concentración, donde todos los fieles, todos los creyentes, se reúnen para alabar a Dios. Pero no solamente en las iglesias, también pues en las casas, en cualquier lugar donde se preste para alabar a Dios. Recuerden que allá donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio de ellos. Por tanto, nosotros
que proclamamos la verdad, que queremos que el mundo despierte de la realidad de que están viviendo, de sufrimiento, de agotamiento, de desesperación, de dudas que existen, pues que se centren en las cosas que Dios quiere para ellos, que escuchen la voz de Dios. Nuestro testimonio sirven para que ellos vean esa transformación, ese cambio que ha sido producto de un encuentro con Cristo, que hemos realizado también una disposición de nuestro corazón para creerle, porque lo necesitábamos. Ahora buscamos el bien, buscamos estar en íntegro y sobre todo en ordenar nuestros pasos para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias. Por tanto, ha habido una enorme transformación en nuestras vidas. Hemos visto ese cambio, seguimos viendo ese proceso y necesitamos que el Señor siga trabajando más en nuestras vidas. Por tanto, seguimos luchando y seguimos transportando ese mensaje de esperanza para el mundo. Así que siempre que tengamos oportunidad, aprovechemos bien ese tiempo para anunciar que el Señor les ama, que quiere que ellos cambien de parecer, que se dejen de las controversias, de los argumentos que no sirven para delante de Dios y que realmente solamente Dios tiene la autoridad y el poder para cambiar las vidas, que mostremos esa realidad. Así que les deseo que sea una semana de bendición. Que el Señor me lo bendiga.